En la víspera de Año Nuevo, el solitario CEO de una empresa multimillonaria recibe una llamada urgente del hospital. Señor, necesita venir de inmediato. Su hija acaba de nacer. Creyendo que es una broma, se queda paralizado por la incredulidad cuando la enfermera le revela la identidad de la madre. Antes de sumergirnos en la historia, por favor, comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo y dale un me gusta a este vídeo para mostrar tu apoyo al canal. Tómate un momento para relajarte y sumergirte en el relato que se desarrolla. El reloj marcaba las 23:48 cuando Javier Peña dejó el vaso de whisky sobre la mesa de mármol. Las luces de la ciudad danzaban a través de las ventanas del ático, proyectando un brillo que parecía una celebración de la que él estaba excluido. Las calles de abajo vibraban con energía, parejas brindando, amigos cantando a coro y fuegos artificiales que comenzaban a iluminar el cielo nocturno. Parecía como si una ola de alegría barriera a la multitud, y cada persona celebraba una ocasión especial, excepto él. El silencio en su ático se sentía casi como una afrenta personal. El sutil zumbido del sistema de calefacción llenaba el aire, acompañado por el esporádico crujido de la madera bajo sus pies. El silencio envolvía el espacio, desprovisto de melodía, alegría o conversación. Solo estaba él, contemplando su reflejo en el cristal, junto a una botella que lo llamaba insistentemente. Durante años, había evitado noches como estas, donde la alegría de los demás solo servía para amplificar su propia sensación de vacío. Ya había soportado innumerables reuniones extravagantes, llenas de sonrisas falsas, donde todos parecían tener una agenda que lo involucraba. Activos, conexiones, influencia. Ausente de amor, desprovisto de verdadera compañía. Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el cristal frío. La iluminación en el centro de Madrid irradiaba con brillantez. La cúpula del Teatro Real se alzaba a la vista, con farolillos que trazaban los contornos de la Gran Vía. Y más allá, los barrios residenciales bullían de vida, donde el calor irradiaba desde los hogares animados. Apretó los labios. Todo estaba hecho por el bien de los demás, para la gente común. Ciertamente, poseía un imperio. Negocios que abarcaban 4 países, una riqueza que se expandía incluso mientras dormía y una agenda inmanejable. Sin embargo, se encontraba sin nadie a quien desearle un feliz año nuevo, libre de la anticipación de la reciprocidad. Cuando el reloj digital de la cocina marcó las 23:59, Javier suspiró y se sirvió otra copa. En ese momento, sonó el teléfono. No era su móvil, que había estado en modo avión durante horas. Era el teléfono fijo que rara vez tocaba. Le Petit le echó un vistazo fugaz, frunciendo el ceño pensativo. Solo su asistente conocía ese número, y ciertamente no era el tipo de llamada que uno esperaba a esa hora. La cogió con lentitud. Buenas noches, dijo una voz de mujer, con un tono profesional y urgente. Hablo con el señor Javier Peña. Soy yo. Llamo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Lamento llamarle a estas horas, pero el asunto es bastante importante. Su cuerpo se tensó de inmediato. Había una cualidad inconfundible en el tono de la mujer que le hizo darse cuenta de que no era un error. ¿Qué ocurre? La mujer hizo una pausa momentánea antes de continuar. Una niña ha nacido esta noche. Trágicamente, la madre falleció durante el parto. En sus últimos momentos, lo identificó a usted como el padre. Javier sintió que el color desaparecía de su rostro. Dejó que el vaso se le escapara de los dedos y cayó al suelo, con un ruido sordo. Por un breve instante, se quedó sin palabras,
como si se le hubieran quedado atrapadas en la garganta. Como dice, tiene que haber un error. Comprendemos que esto pueda ser una sorpresa, señor Peña, pero la paciente fue inequívoca. Dio su nombre completo. Dijo que usted debía cuidar de la niña. Eso simplemente no es posible. Javier apoyó la mano en la encimera. Un ligero temblor delataba sus nervios. No tengo nada que ver con asuntos de esa naturaleza. No estoy segura de entenderle. La madre ha firmado la documentación. Por favor, venga al hospital lo antes posible. La niña está bien, pero necesita atención. Usted es el único familiar registrado. El silencio que siguió fue palpable. Javier no estaba seguro de si siquiera estaba respirando. Una niña. Una mujer muerta. Y su nombre estaba entretejido en todo aquello. ¿Quién era la madre? Logró preguntar, con la voz apenas un susurro. Amelia Paredes. El nombre lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el corazón. La imagen de una joven de ojos grandes y expresivos y una sonrisa tímida apareció inesperadamente en sus pensamientos. La había conocido muchos años antes, en una época en la que todavía era humano. Antes de ostentar el poder, antes de convertirse en el hombre de hielo que era ahora, tuvieron una conexión fugaz pero poderosa. Sin embargo, concisa. Terminó como todo en su existencia, sin despedidas, sin promesas, simplemente creando distancia. Ella desapareció de su vida, sin dejar rastro. ¿Está segura?, susurró sin energía. Lo estamos. Le ruego encarecidamente que venga, señor Peña. No podemos abandonar a la niña. Sí, pero las palabras no salieron. El sonido del auricular al colgar señaló el final de la llamada, sin dejar lugar a más negaciones. La quietud de la línea era palpable, pero los ecos de sus pensamientos persistían, resonando en su mente. Cuando el reloj dio las 12, el caos reinó. Explosiones de luz estallaron sobre la ciudad, transformando el cielo nocturno en un vibrante lienzo de colores. Javier permaneció allí, inmóvil, con la mirada fija en el teléfono. Una niña, su hija, Amelia, había muerto. ¿Podría ser posible? Sin saberlo, sus pies lo llevaron al sofá. Se hundió, sintiendo como si todo el suelo se moviera bajo él. Sus pensamientos corrían a toda velocidad, pero sus sentimientos parecían atrapados en una tempestad que no podía comprender. Ciertamente, era un hecho. Si esa niña era realmente suya. Se llevó las manos a la cara. No tenía hijos. No los deseaba. Siempre dudó de su capacidad para ser un buen padre, y mucho menos para encontrar espacio en su vida para algo tan expuesto. Su entorno no era adecuado para los bebés, y sin embargo, allí estaba, atrapado por un nombre que resonaba del pasado, por una mujer que persistía en su memoria, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante. Se levantó bruscamente, moviéndose con pasos inseguros. Abrió de par en par la puerta de su dormitorio, cogió su abrigo del perchero y agarró las llaves del coche con fuerza. Quedarse y reflexionar no servía de nada. Necesitaba respuestas. Por favor, que todo esto fuera un error, un malentendido. Amelia simplemente no podía haber muerto. Era imposible que tuviera un hijo suyo sin informarle antes, y sin embargo, una profunda intuición en su interior insistía en que no era un error, que su realidad estaba a punto de transformarse para siempre. Mientras bajaba en el ascensor, ignorando los mensajes que se acumulaban en su móvil y el débil sonido de los fuegos artificiales en la distancia, solo una imagen persistía en su mente. Unos ojos oscuros y brillantes enmarcados por una sonrisa que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, y una niña, su descendencia. Si era verdad, todo cambiaría para siempre. La noche vibraba con energía mientras Javier
recorría las calles vacías, el asfalto reluciente reflejando los lejanos estallidos de los fuegos artificiales que iluminaban el cielo. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban inquietantemente silenciosas, como si todo el universo estuviera celebrando el amanecer del nuevo año, y él se encontrara a la deriva en un reino de momentos congelados. Sus manos se aferraban al volante con una intensidad feroz, los nudillos pálidos, y su respiración entrecortada y dificultosa. La quietud dentro del coche solo era interrumpida por el tic-tac rítmico del reloj del salpicadero, contando los momentos desde esa llamada que había trastocado toda su existencia. Javier no sabía por qué iba al hospital. Una parte de él seguía segura de que era un error, una triste pero ajena mala interpretación. Sin embargo, el nombre de Amelia lo había perturbado. No era una invención, no era una figura distante e indistinta. Era real. Por un instante fugaz, abarcó todo lo que había creído oculto bajo el peso de su carrera, sus aspiraciones y su soledad meticulosamente elaborada. Recordaba su risa apagada, como si estuviera perpetuamente guardando un fragmento del mundo dentro de ella. Amelia brilló intensamente durante un período de sombras. Una escapada. Una mujer amable pero resuelta, que nunca le exigió nada, ni siquiera razones para sus repentinas ausencias. Y ahora se había ido. Se fue, dejando atrás a una niña, una hija que, según sus últimas palabras, era innegablemente suya. El vehículo se detuvo frente al hospital, y Javier se demoró un momento, contemplando el edificio brillantemente iluminado con una mirada distante. Su corazón se aceleró, no por miedo a lo que le esperaba, sino por el peso del pasado que estaba a punto de encontrarlo de frente. Finalmente, salió del coche, atravesó las puertas correderas y se dirigió al mostrador de recepción. «Javier Peña», dijo con un tono tenso. «Me llamaron hace menos de una hora. Me dijeron que viniera». La recepcionista sintió un cambio brusco, como si la espera hubiera desaparecido por completo. «Sí, señor Peña, la jefa de enfermeras le está esperando. Acompáñeme, por favor». Recorrieron los largos y austeros pasillos en silencio. Todo estaba impregnado del agudo olor a desinfectante, un recordatorio de los rituales que marcaban el final del día. El hospital exudaba una apariencia de tranquilidad, ocasionalmente rota por los pasos apresurados del personal o el incesante pitido de un monitor. Una enfermera experimentada, con el rostro una mezcla de calidez y cansancio, esperaba pacientemente al final del pasillo. «Señor Peña», dijo, su voz con una calidez atemperada por un toque de formalidad. «Gracias por venir. Comprendo que esto pueda ser difícil de asimilar». Él asintió, sin palabras. «Antes de que visite la unidad de neonatos, la madre de la bebé nos confió algo para usted». La enfermera sacó un sobre de uno de los bolsillos de su uniforme. Me instó a que lo leyera detenidamente antes de llegar a ninguna conclusión. Javier cogió el sobre con los dedos temblorosos. El papel tenía algunos pliegues, pero el nombre estaba escrito con una letra distintiva y elegante que reconoció al instante. Amelia encontró una silla cercana, se sentó y rompió meticulosamente el sello. La nota era breve, escrita con tinta azul, y cada palabra parecía pulsar en el papel. «Javier, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Me cuesta escribir estas palabras, pero es muy importante que sepas la verdad. Esta niña, nuestra hija, no es un accidente ni un error. Entendía los desafíos que nos esperaban, consciente de que nuestras vidas tomaban caminos diferentes, pero decidí seguir adelante por mi cuenta. Nunca tuve la intención de perturbar tu vida ni pedirte nada.
pero siempre sentí, bajo la superficie, que había algo más que mera ambición dentro de ti. Siempre he tenido la convicción de que poseías la capacidad de experimentar el amor verdadero, incluso cuando lo dudabas dentro de ti. Entiendo si te resulta difícil perdonarme por no haberte contado esto antes. Por favor, mantén tu corazón abierto a ella. Se llama Lila. Tiene tus ojos. Confío en ti. Amelia, las lágrimas cayeron inesperadamente. No fueron muchas, pero su sinceridad era innegable. La última vez que recordaba haber llorado fue en el funeral de su madre, e incluso entonces, no fue así. Se vio envuelto en una ola de emoción, como si las barreras que había construido minuciosamente a lo largo de los años se hubieran hecho añicos al encontrar esas palabras. Amelia depositó su máxima fe en él, confiándole no solo su vida, sino también la esencia misma de lo que más apreciaba. Una niña que nunca había conocido antes, pero que ahora sentía tan tangible como la sangre que corría por sus venas. ¿Está listo para verla?, preguntó la enfermera con delicadeza. Sintió su presencia, aunque la incertidumbre persistía en su mente. Todo lo que entendía era que no podía marcharse sin echarle un vistazo, sin al menos encontrarse con su mirada. Caminaron hacia la sala de neonatos. El ambiente era cálido, y un silencio se apoderó del entorno. Numerosas cunas se alineaban en la habitación, cada una acunando pequeñas formas, algunas durmiendo pacíficamente mientras otras se movían suavemente. La enfermera lo guió hasta una incubadora situada junto a la ventana. «Aquí está Lila», Javier avanzó con deliberada lentitud. Dentro de los confines de la cuna, acurrucada en una suave manta rosa, yacía el ser más pequeño que jamás había visto. Sus rasgos eran suaves, su piel irradiaba un tono cálido. Dormía, con la boca ligeramente entreabierta, mientras una de sus pequeñas manos emergía de la acogedora manta. La miró durante lo que pareció una eternidad, inseguro de sus emociones. Poseía una belleza llamativa, una delicadeza exquisita y un aura que le resultaba completamente extraña. Y sin embargo, algo se agitó en su pecho. No era seguridad ni felicidad. El ambiente estaba cargado de una inquietante mezcla de remordimiento, temor y obligación. Él no estaba hecho para esta existencia. No conocía el arte de cambiar un pañal, la alegría de cantar nanas o el oficio de tejer cuentos para dormir. Su existencia giraba en torno a acuerdos, reuniones y viajes, sin horarios fijos para la alimentación ni llantos nocturnos. Sin embargo, llegó a comprender que marcharse no era una opción. La enfermera, observando su estado, colocó una silla junto a la incubadora. «Siéntase libre de quedarse todo el tiempo que necesite. Si quiere, puede cogerla. Estaremos aquí con usted». La negación de Javier fue lenta. «No en este momento», dijo en voz baja. «Muy bien, tómese su tiempo». Se dio la vuelta y lo dejó solo con la niña. La irritación de Javier se profundizó mientras contemplaba su expresión. Su mente vagó hacia Amelia. En cada momento, debió haber experimentado el peso de nutrir esa vida dentro de ella, plenamente consciente de su ausencia. En todo lo que no se dijo, en todo lo que pasó desapercibido. Me pilló desprevenido. Estaba seguro de ello. Se sentía inadecuado. Sin embargo, se dio cuenta, después de bastante tiempo, de que la preparación no siempre es el punto focal. A veces, simplemente se desarrolla ante ti, y cuando llega el momento, la elección es tuya. Sin saberlo, en ese mismo instante, Javier ya había comenzado a tomar su decisión. Los suaves susurros de la sala de neonatos flotaban en el aire, una delicada mezcla de sonidos de máquinas y el suave subir y bajar de pequeñas respiraciones.
Javier permaneció en su sitio, en silencio junto a la cuna, contemplando intensamente los delicados rasgos del bebé. No era consciente del tiempo que había transcurrido desde su primer encuentro. Momentos, quizás una eternidad. Afuera, las primeras luces del amanecer se abrían paso, y los ecos de los últimos fuegos artificiales se habían desvanecido. Un nuevo año había amanecido sobre el mundo, pero él se encontraba lidiando con el desafío de encontrar una manera de progresar. Una joven enfermera se acercó con cautela. ¿Desea abrazarla? Javier la miró, la incertidumbre nublando su expresión. El miedo que lo consumía era absolutamente ridículo. Había dirigido empresas, se había enfrentado a decisiones millonarias y había navegado por duras negociaciones con facilidad. Pero ahora, la idea de cuidar a una niña de apenas unas horas lo dejaba paralizado. «No estoy seguro de si», comenzó a decir, pero la enfermera lo interrumpió con una sonrisa tranquila y amable. «Le ayudo, solo si le apetece», lo sintió, casi sin ser consciente. En el fondo, lo anhelaba. Anhelaba una sensación de autenticidad en este momento. Ella no era simplemente un concepto, una noción escrita en una carta, sino una existencia vibrante, viva y necesitada de él. La enfermera se deslizó con gracia experta y acunó suavemente al bebé. Con el máximo cuidado, la colocó suavemente en los brazos de Javier. La cogió torpemente al principio, como si temiera que pudiera romperse. Poco a poco, sus brazos se adaptaron a su pequeña figura y una cierta facilidad comenzó a desplegarse en su interior. Lila se movió suavemente, emitiendo un sonido suave, como si se opusiera al cambio de postura. Javier se detuvo, con la respiración contenida. La examinó intensamente por primera vez. Sus ojos permanecían cerrados, con delicadas y finas pestañas enmarcando su serena expresión. La nariz, pequeña. Sus labios, apenas formando una curva, soltaron un suspiro tan suave que parecía casi etéreo. Entonces, de repente, una de sus diminutas manos asomó por debajo de las mantas. Sus dedos, delicados y pequeños, como si estuvieran hechos de papel, se extendieron para conectar con los suyos. Y así sucedió. La niña rodeó su dedo índice con una fuerza sorprendente. Fue un reflejo diferente a cualquier otro. Parecía que le estaba transmitiendo que su sola presencia era suficiente para ella. Javier sintió una opresión en la garganta que le resultó imposible de aclarar. Contuvo las lágrimas, pero sus ojos brillaron, y por un instante fugaz, todo a su alrededor se desvaneció. No existían empresas ni estructuras, ni ninguna figura. Solo ella, Lila, su hija. «Hola, pequeña», murmuró, sin saber de dónde venía la voz. «Estoy aquí. Puede que aún no sepa cuál es mi lugar en tu mundo, pero aquí estoy». Ella permaneció en silencio, naturalmente. Persistió en aferrarse a él, encarnando esa serena determinación que poseen los bebés para aferrarse a la existencia, a la conexión, al consuelo. La enfermera lo observaba desde lejos, respetando la importancia del momento. Finalmente, Javier volvió su mirada hacia ella, con el ceño fruncido, pero con los ojos más abiertos que nunca. «¿Tiene un nombre formal?», inquirió. «No en este momento. Parece existir únicamente como la hija de Amelia Paredes». Dirigió su mirada a la niña. Amelia. El nombre persistía en él, no por tristeza, sino por afecto. Un romance fugaz y desconcertante, pero que ahora había florecido en direcciones imprevistas. «Quiero que se llame Lila», dijo, con un tono suave pero resuelto. Amelia quería ese nombre, estoy seguro. El toque de la enfermera fue tierno. ¿Y el segundo? Javier hizo una breve pausa. «Lila Amelia Peña.
Quiero que siempre sepa de dónde viene. El nombre resonó perfectamente cuando lo pronunció. Parecía como si darle un nombre fuera, en cierto sentido, abrazar su existencia. Lila Amelia, una mezcla del ahora y el entonces, de pureza y recuerdo. Su descendencia. A medida que pasaban los momentos, Javier continuó abrazándola, saboreando su calor y sintonizando con el ritmo de su respiración. Nunca había experimentado una quietud tan profunda. Nunca se había sentido tan vivo en el momento. Finalmente, la enfermera se acercó y, con un gesto cortés, le preguntó si deseaba devolverla a la incubadora. Él lo sintió, aunque con un poco de vacilación. Era reacio a separarse de ella, pero entendía que aún no había llegado el momento. Mientras la enfermera hacía sus ajustes, Javier permaneció de pie con los brazos cruzados, observando cada acción atentamente. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo podría encontrar una manera de seguir adelante con su vida? Sin embargo, por primera vez, esas preguntas no lograron despertar ninguna ansiedad en él. Construyeron un fuerte impulso, como si el foco se hubiera alejado de él y se hubiera centrado en ella. ¿Qué viene ahora?, inquirió, con la mirada fija en la enfermera. Sería mejor firmar los papeles de reconocimiento y custodia. Es un viaje, y todo comienza con la decisión que usted tome. Nadie le obligará a hacer nada, señor Peña, pero ella se encuentra sola. ¿Y usted? Usted es todo lo que tiene. Javier bajó la mirada. Ciertamente, lo sabía. Ya lo había sentido. Estoy listo para tomar la iniciativa, declaró, con confianza. No estoy seguro de cómo, ni de lo que requiere, pero quiero hacerlo bien. La enfermera sonrió. Entonces daremos ese primer paso. Lo llevaron a una modesta oficina, donde le expusieron los detalles legales y médicos. Javier firmó donde le indicaron, con los pensamientos todavía un poco confusos, pero con cada trazo de su firma llegaba una nueva determinación. Esto era más que un contrato típico. Era una promesa a la existencia de un individuo que no había pedido nada, pero que ahora dependía enteramente de él. Al salir de la oficina, se detuvo para mirar hacia atrás, a la sala de neonatos, por última vez. Lila se sumió en un sereno sueño. Aunque su pequeña mano ya no descansaba en la suya, Javier sintió que la conexión que compartían se había forjado intrincadamente, independientemente de la necesidad de un contacto continuo. La tarea estaba completada, indestructible. Se apretó contra el cristal, su voz apenas un susurro. Te prometo que haré todo lo que pueda por ti. No tengo ni idea de cómo ser padre, pero voy a aprender. Te lo juro, Lila. La noche comenzaba a clarear. El primer atisbo del amanecer se colaba por la ventana del salón. Un gris azulado que anuncia la llegada de un nuevo día. Javier se demoró, cautivado por el resplandor que iluminaba el rostro sereno y dormido de su hija. Por primera vez en años, sintió que poseía algo más allá del alcance de la compra, la negociación o el control. Algo que no lo buscaba por sus posesiones, sino por el potencial que albergaba en su interior. Un recién nacido, un título, un nuevo comienzo, y el voto tácito de que todo cambiaría para siempre. Los primeros rayos del alba lo guiaron en su camino de regreso. Lila se había quedado en el hospital en observación, y aunque le aseguraron que estaba bien de salud, Javier no podía quitarse la sensación de haberla dejado vulnerable. Cada kilómetro que lo separaba de ella se sentía como una pesada carga en su corazón. Al llegar a su ático, un manto de silencio lo envolvió una vez más, pero se sentía claramente diferente. Ahora parecía abrumadoramente vasto y gélido, como si el vacío dejado por ese pequeño ser
resonara en cada rincón. Durmió un breve rato en el sofá, completamente vestido y con el cuerpo rígido. Soñó con Amelia, con su mirada gentil y su voz tranquilizadora, susurrándole que todo estaría bien, incluso mientras la duda persistía en su corazón. Se despertó sobresaltado, con una sensación de urgencia que lo atenazaba, como si cada momento fuera precioso y fugaz. Y tenía razón. Los días que siguieron se desarrollaron en un flujo incesante de papeleo, consultas con abogados, exámenes médicos y procedimientos que nunca había imaginado enfrentar. Una semana después de aquella noche, se le concedió la custodia oficial de Lila. Laida la envolvió en una suave manta y la llevó a casa, experimentando una mezcla de torpeza, miedo y una inesperada sensación de plenitud. El ático no estaba preparado para la llegada de un bebé. Todo estaba impecable, ordenado y elegantemente simple. Cada objeto estaba colocado con un deliberado sentido de la estética. Sin embargo, todo eso se desvaneció cuando Lila derramó sus primeras lágrimas en su nuevo hogar. Javier, que había navegado las presiones de las reuniones de inversores y la agitación financiera mundial, se encontró inmovilizado por ese llanto. Ese mismo día, contrató a una niñera. Se llamaba Teresa, una mujer experimentada y cariñosa, con una voz firme y manos tranquilizadoras. Inmediatamente tomó el mando, gestionando horarios de alimentación, rutinas de sueño y cambios de pañales. Javier observaba todo desde lejos, catalogando mentalmente cada momento, como si estuviera inscrito en un riguroso curso para dominar el arte de la paternidad. En las primeras semanas, su rutina se transformó en un esfuerzo frenético por compaginar su carrera y esta nueva realidad. Sus mañanas, antes perfectamente estructuradas con reuniones y llamadas, ahora comenzaban con los llantos de Lila o el suave zumbido de un biberón calentándose en la cocina. Se recluía en su despacho para centrarse en su trabajo, mientras Teresa se encargaba de casi todas las demás tareas. A pesar de expresar su gratitud por su ayuda, un sentimiento inquietante comenzaba a agitarse en su interior. Cada vez que oía la risa de ella, mezclándose con los arrullos del bebé, o la veía sostener suavemente a la pequeña, una punzada aguda de celos lo invadía. O tal vez era algo más profundo: vergüenza. Mientras ella forjaba una conexión con su hija, él apenas comenzaba a comprender su significado. En la quietud de la noche, mientras Lila dormía plácidamente, Javier se quedaba en el umbral de la puerta, con la mirada fija en ella. Su pequeña figura yacía pacíficamente en la cuna recién montada, rodeada de peluches bajo una suave luz nocturna. Se preguntaba si ella sentía algo por él, si realmente lo reconocía, si comprendía que era su padre, o si simplemente existía como otra figura en el apartamento. En ese momento, casi en contra de su voluntad, afloraron recuerdos de su propia infancia, la gran residencia en la que se crió, los cuidadores que rotaban cada 6 meses, su madre, perpetuamente ausente. Su padre, una figura formidable y severa, le inculcó la importancia de la fuerza, pero no la necesidad del afecto. No recordaba un toque gentil ni una noche pasada en vela a su lado. Su infancia se desarrolló como una secuencia de directivas y exigencias, desprovista de calidez o consuelo. Apretó los labios. Nunca desearía eso para Lila. No podía repetir la historia. Necesitaba romper el patrón. A la mañana siguiente, se levantó antes que Teresa. Preparó meticulosamente el biberón, recordando las innumerables veces que la había observado hacerlo, y entró en la habitación de Lila justo cuando ella comenzaba a despertarse en la cuna. La levantó con cautela, sintiendo su propia torpeza y rigidez,
pero decidido. «Buenos días, pequeña», murmuró suavemente, mientras ella lo miraba con ojos grandes y curiosos. Se mantuvo sereno. Ella lo observaba intensamente, como si evaluara su valía. La alimentó, atendió sus necesidades y la tuvo en brazos durante más de 1 hora, deambulando por el ático, entablando una ligera conversación sobre asuntos triviales, el tiempo, las obras de arte que adornaban las paredes y las titilantes luces de la ciudad más allá. Fue ese día que Teresa lo encontró acunando al bebé en sus brazos. Él no dijo nada, simplemente ofreció una sonrisa. A partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. Javier redujo sus horas de trabajo, delegó decisiones en sus socios de confianza y reestructuró su agenda. Después de años de estricto control, finalmente permitió que el caos se filtrara en su vida. A pesar de las luchas diarias, las noches inquietas, la fatiga y las persistentes incertidumbres, todavía había momentos que encendían una sensación de vitalidad en su interior. El momento en que Laila sonrió en sus brazos, Javier experimentó una profunda sensación, como si su corazón se hubiera hecho añicos en innumerables fragmentos, solo para ser restaurado rápidamente. Fue una sonrisa a medio formar, sin refinar, impulsiva, pero auténtica, y estaba destinada a él. Sin embargo, había noches en las que la duda resurgía. Cuando Lila lloraba sin control, se sentía perdido sin saber cómo calmar su angustia. En momentos de sentirse incompetente, aislado y abrumadoramente insuficiente. En esos momentos, se veía envuelto por el pavor de no tener éxito. Una mañana, después de casi 1 hora de intentos infructuosos de arrullarla para que se durmiera, se encontró sentado con ella acunada en sus brazos, mirando por la ventana. La acunó suavemente, cansado, superado. «No estoy seguro de poder con esto, Lila», murmuró, apoyando la mejilla contra la de ella. «No estoy seguro de poseer lo que buscas, pero...». En lugar de llorar, ella se acurrucó en su abrazo y se durmió. Y Javier, inexplicablemente, sintió una renovada capacidad para respirar una vez más. Con el tiempo, se dio cuenta de que ser padre no era ni un destino al que llegar, ni un talento que perfeccionar. Era una creación rutinaria, una entrega perpetua de uno mismo. En última instancia, se trataba de aceptar la realidad de que no tendría todas las respuestas, pero que su presencia y su afecto imperfecto tenían más valor que cualquier manual. Lila lo cambió. No de forma abrupta, no asombrosamente, pero con cada día que pasaba, cada sonrisa intercambiada y cada lágrima compartida, algo nuevo comenzaba a tomar forma dentro de él. Una sensación que nunca se dio cuenta de que era capaz de experimentar. Incluso con su miedo persistente, llegó a comprender que el amor no surge de la comprensión, sino de una elección consciente. Y él estaba dispuesto a estar presente, sin falta. Contra todo pronóstico, Lila había encendido en su interior una fuerza más poderosa que el miedo, el profundo deseo de abrazar su papel como padre y de destacar en él. Las semanas se sucedieron sin interrupción, marcadas no por conferencias o presentaciones de presupuestos, sino por biberones, cambios de pañales y fugaces momentos de descanso. Javier, antes acostumbrado a una vida donde cada segundo estaba contabilizado y cada detalle meticulosamente planeado, ahora se encontraba contando momentos al ritmo de las tomas de leche, los contentos eructos de su hija y la encantadora quietud de su pequeña, descansando pacíficamente sobre su pecho. Cada día se desarrollaba de manera única, pero un cierto ritmo comenzaba a surgir,
uno que se sentía cada vez más conocido. Javier se despertaba con el primer gemido de Lila, justo momentos antes de que amaneciera. Ya no sentía sorpresa. En cambio, se levantaba de la cama, con los párpados aún pesados, y se dirigía a la habitación de al lado, donde la pequeña figura que había transformado su vida de la manera más encantadora lo esperaba. La levantaba suavemente, susurrando palabras tiernas, y cuando ella lo veía, sus ojos se abrían de un aleteo como si lo reconociera, como si entendiera que él era el que siempre volvería. Dominó el arte de interpretarla. Se dio cuenta de que emitía un sonido distinto cuando tenía hambre, y otro completamente diferente cuando simplemente ansiaba el consuelo de ser sostenida. Disfrutaba de quedarse dormida con una mano aferrada a la pequeña manta azul que Teresa le había regalado. Encontraba consuelo en su voz, incluso si sus palabras eran triviales, o simplemente le leía los informes del trabajo con una inflexión suave. Un día, mientras le daba el biberón, Lila lo miró con una fijeza tan intensa que lo dejó completamente desarmado. Cuando terminó de beber y él la colocó suavemente sobre su hombro para ayudarla a eructar, un suave gemido escapó de sus labios y luego sonrió. Fue una sonrisa breve, torpe, casi indetectable. Pero fue la primera, y Javier sintió una abrumadora apertura en su pecho. Se le escapó una suave carcajada, sorprendente en su espontaneidad, y se quedó allí, sosteniéndola más cerca que nunca, como si deseara fundirse con ese momento fugaz. «Realmente no tienes ni idea de lo que me haces, ¿verdad?», le murmuró suavemente. «Acabo de cerrar el acuerdo más importante de mi carrera, y ni siquiera tuviste que pedírmelo». Ese momento marcó un cambio significativo, no solo por el vínculo que experimentó, sino porque lo obligó a ver su vida desde una nueva perspectiva. Comenzó a percibir su empresa, sus reuniones, su imperio, como un mecanismo que había perdido su atractivo. Por primera vez, su posición como CEO se sentía insignificante junto a la importancia de ser el papá de Lila. En una mañana particularmente caótica, después de que Lila tuviera un desafortunado incidente con su desayuno por toda su camisa justo antes de una videollamada con inversores japoneses, Javier se dio cuenta de que ya no podía mantener la fachada de que todo seguía igual. Terminó la llamada, se quitó la corbata manchada y llamó a Marcos, su socio de confianza. «Necesito que te hagas cargo por un tiempo», dijo sin rodeos. «Sigo presente, aunque quizás con un fervor diferente. Mi enfoque ha cambiado a otros asuntos en este momento». La línea se llenó de un silencio inquietante. «¿Está relacionado con la niña?», inquirió Marcos. «Sí. Se llama Lila. Deseo estar plenamente involucrado, no como una sombra fugaz, sino como algo verdaderamente sustancial». Marcos no se sorprendió. Le reveló algo inesperado a Javier. «Siempre creí que tenías más corazón del que estabas dispuesto a admitir. Ahora lo estás usando. Cuenta conmigo». Entregar responsabilidades resultó un desafío, pero también fue más liberador de lo que había anticipado. Poco a poco, su casa se transformó en un verdadero hogar. Contrató a un diseñador para transformar el ático, creando una zona de juegos con alfombras suaves, estanterías llenas de libros infantiles y tonos cálidos adornando las paredes. El espacio había dejado de ser un lugar de reunión oculto. En ese momento, la alegría llenaba el aire. Los juguetes yacían esparcidos y el delicioso aroma a loción de bebé impregnaba la habitación. Sin embargo, un asunto sin resolver flotaba en el aire. Había una sensación persistente que lo inquietaba durante las noches silenciosas, mientras Lila dormía plácidamente y él se encontraba despierto, con la mirada fija en el techo. Amelia persistía en sus pensamientos,
una presencia inquebrantable, contemplando la experiencia de su embarazo. En esos momentos en que consideró contactarlo, pero finalmente decidió no hacerlo. En la soledad que debió haber experimentado mientras navegaba por decisiones tan importantes sin su apoyo. Y lo más importante, en el coraje de haber traído a Lila al mundo por amor, a pesar de su ausencia. Un sábado por la mañana, confió a Lila a Teresa y se dirigió al cementerio, donde le habían informado que Amelia descansaba. No llevaba flores ni frases elaboradas, solo un sutil sentimiento de remordimiento y la necesidad de cerrar un capítulo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. El cielo estaba nublado. Las hojas caían suavemente sobre las lápidas, mientras una tierna brisa agitaba su abrigo. Caminó hasta que descubrió su nombre grabado en piedra: Amelia Paredes, 1991-2024. Madre. Compañera. Luz. Javier guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Se arrodilló ante la tumba, apoyando suavemente la mano en la fría superficie. «No estoy seguro de cómo empezar esto», susurró suavemente. «Nunca supe cómo comunicarme contigo. ¿Recuerdas? Era excelente para cerrar tratos, pero me costaba expresar mis verdaderos sentimientos. Sin embargo, hoy siento la necesidad de compartir algo que debería haber expresado antes. Lo siento, Amelia. Lamento mi ausencia, por haberme marchado, por no darte el lugar que legítimamente merecías». Inhaló profundamente, controlando el temblor de su voz. «Lila es absolutamente maravillosa. Tiene tu mirada, pero cuando sonríe, no estoy seguro. Pero parece que eres tú quien me anima a creer que todavía puedo arreglar las cosas. Te aseguro que lo haré. Te aseguro que no te decepcionaré». Apoyó la frente en la piedra, cerrando los ojos suavemente. «Tu influencia me ha llevado a darme cuenta de que no se trata de lo que he creado externamente, sino de lo que cultivo en este espacio, junto a ella, dentro de nuestro hogar, dentro de su mundo. Así que, esta será mi máxima prioridad». El silencio reinó, como era de esperar. Sin embargo, cuando se levantó, una sensación de alivio lo invadió, quitándole un peso del pecho. No era tranquilidad total, pero era un comienzo. Subió al ático, impulsado por una nueva determinación. Cuando abrió la puerta, Lila lo esperaba en los brazos de Teresa, sus pequeñas piernas pataleando de emoción al verlo, como si ya supiera quién era. La tomó al instante, la levantó en el aire, y ella soltó una risita que resonó en lo más profundo de él. «Estoy aquí, mi amor», dijo en voz baja, dándole un suave beso en la frente. «Dedicado a ti. Siempre estaré presente». Por primera vez, Javier comprendió la realidad de que realmente había despertado. No de una fantasía, sino de una realidad que una vez creyó completa. Pero solo en este momento comenzaba a resonar de verdad. La vida con Lila se había asentado en un ritmo reconfortante y casi encantador. Javier, que una vez se centró en cuantificar su vida a través de números, ahora encontraba significado en las risas, los suaves murmullos y el calor del abrazo de su hija, quien, aunque no era consciente de su identidad, instintivamente lo veía como su refugio seguro. Había logrado lo que una vez creyó inalcanzable, una sensación de equilibrio. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se vería interrumpida por una verdad que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Todo comenzó una mañana. Javier preparaba el desayuno mientras Lila estaba sentada en su trona, golpeando rítmicamente una cuchara contra la mesa. Teresa, como siempre, orquestaba la cocina con la suave cadencia de una melodía
que sonaba débilmente de fondo. Sonó el teléfono y... Instintivamente Javier respondió. «Señor Peña», dijo la voz al otro lado. «Soy Marisa Duarte, de su equipo de comunicaciones. Hay algo que debería saber antes de que se haga público». Un nudo se le apretó en el estómago. «¿Qué ha pasado?» Una plataforma de entretenimiento ha publicado una noticia esta mañana. Afirman que usted tiene una hija secreta. Hay imágenes del hospital, incluida una de usted llegando con una manta en brazos. Javier se quedó helado. El agudo sonido de la cuchara contra la madera resonó, mientras el resto se desvanecía en una neblina. Marisa siguió hablando, pero sus palabras caían en oídos sordos. Todo lo que ocupaba su mente era Lila, su sonrisa desdentada, su olor a talco y el reconfortante calor de la leche. ¿De qué manera el implacable mundo del que había emergido podría ahora dirigir su atención hacia ella? Colgó sin dar explicaciones. Cogió su móvil, abrió el navegador y con solo teclear su nombre, los titulares aparecieron al instante. El CEO Javier Peña sorprende a todos con un inesperado anuncio de paternidad. ¿Quién es la madre de la niña? El magnate y su enigmática heredera. La historia oculta. Las imágenes le hicieron apretar la mandíbula. Algunas eran borrosas, pero otras lo capturaban claramente saliendo del hospital, acunando a Lila en sus brazos. Otra toma, incómodamente cercana, mostraba a Teresa entrando en el ático, con una mochila infantil colgada al hombro. Los fotógrafos llegaron poco después. En los días siguientes, numerosos vehículos se estacionaron frente al edificio. Algunos reporteros se hicieron pasar por repartidores, mientras que otros deslizaban notas anónimas en la recepción. Javier reforzó rápidamente las medidas de seguridad y prohibió la entrada a cualquiera que no estuviera en la lista. Pero esta acción no fue suficiente para restaurar la sensación de calma. Lila, ajena a la agitación que la rodeaba, permaneció igual. Pero él no. Sentía la mirada implacable de aquellos desprovistos de cualquier brújula moral. Por primera vez en su vida, se sintió liberado de las ataduras de la percepción pública y las repercusiones de sus elecciones. Su única preocupación era el bienestar de ella. Una noche, mientras tomaban café en la cocina, Teresa, siempre la voz de la razón, le ofreció una sugerencia. ¿Por qué no se lo cuentas a alguien de confianza? Un amigo, quizás un familiar. No tienes que enfrentar esto solo, Javier, y ella tampoco debería. La miró, dándose cuenta con inquietud de que había pasado mucho tiempo desde que se había sincerado con alguien fuera del trabajo. Esa misma semana, contactó a Clara, su prima lejana con la que había compartido innumerables días de verano durante su infancia. Había perdido el contacto con ella hacía años, pero recordaba que siempre había sido directa, genuina y llena de una calidez tremenda. «¿Javier?», respondió ella, sorprendida al ver su número. «¿Estás bien?». «No lo sé», admitió él. «Tengo una hija. Se llama Lila. No sé muy bien por qué, pero había algo en ti que me hizo sentir lo suficientemente cómodo como para compartir mis pensamientos». Clara actuó sin un momento de duda. Llegó al día siguiente, con una bolsa rebosante de ropa usada de su propia hija, una tanda de galletas caseras y una colección de consejos maternales que recitó de memoria, sin mirar nunca el papel. «No nacemos con el instinto de ser padres, Javi», dijo mientras Lila le tiraba de un mechón de pelo. «Es algo que aprendemos en el camino. Y lo maravilloso es que no estás solo en esto». Clara fue la primera en llegar, pero no la única. Poco a poco, Javier comenzó a reconectar con las relaciones que había dejado de lado. Llamó a Rodrigo, su antiguo compañero de universidad, que ahora tenía gemelos
y era un experto en el mundo de las noches en vela. También se puso en contacto con Lucía, una vieja amiga de su madre, que lo ayudó a encontrar una guardería de confianza conocida por su discreción. Incluso Marcos, su socio, comenzó a visitarlo con más frecuencia, trayendo libros infantiles y compartiendo anécdotas sobre su propia familia. Por primera vez en años, Javier sintió una sensación de conexión. Ya no era la figura solitaria que una vez fue. Estaba creando algo más que una residencia. Estaba estableciendo una conexión. Un colectivo de individuos, personas que acogieron su llegada sin juzgar su tardanza, sino celebrando su presencia en este momento. Sin embargo, un problema seguía persistiendo, sin cambios. Había logrado reunir un círculo de personas notables. Comenzaba a comprender la esencia del amor incondicional a través de la perspectiva de su hija. Pero aún sentía una sensación inquietante, una carga que se negaba a desaparecer. Cada vez que Lila lo miraba, como si él fuera su mundo entero, una voz silenciosa en su interior le susurraba que nunca sería suficiente, que al final la decepcionaría. En una tarde lluviosa, Teresa se lo dijo claramente. No puedes cuidar de Lila si primero no te cuidas a ti mismo. ¿Has considerado hablar con alguien? Javier la miró, sorprendido. Luego bajó la mirada. La idea de buscar terapia se le había cruzado por la mente anteriormente, pero siempre la había descartado. Era un hombre de medidas decisivas, de resoluciones rápidas. ¿Qué sentido tenía discutir emociones con un desconocido? Pero esa noche, mientras Lila dormía con una mano aferrada a su dedo, se dio cuenta de que era hora de enfrentar sus propios fantasmas. Para convertirse en el padre que ella realmente merecía, necesitaba hacer las paces con el niño que una vez fue. El niño que había pasado su infancia desprovisto de abrazos, carente de palabras amables, creyendo que el amor era una recompensa que debía ganarse en lugar de una ocurrencia natural. Inicialmente lleno de dudas, Javier emprendió su viaje en terapia. Las primeras sesiones fueron bastante incómodas. Hablaba poco, pero lo absorbía todo a su alrededor. Sin embargo, con el tiempo, surgieron los pensamientos, el miedo al fracaso, la culpa dirigida a Amelia, el resentimiento hacia su padre y una creciente desconexión de su propia humanidad. En medio de todo, corría un hilo persistente, el anhelo de crear algo único, de esforzarse por mejorar. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que ser vulnerable no equivalía a ser débil. Revelarle sus emociones a Lila no la confundiría, sino que la guiaría a aceptar las suyas. Protegerla no consistía en construir barreras, sino en infundirle un sentido de confianza en el mundo, con la seguridad de que él siempre estaría allí para apoyarla si alguna vez flaqueaba. El clamor de los medios se fue apagando gradualmente. Javier se negó a dar declaraciones. No había necesidad de dar ninguna justificación. Su existencia se había desplazado del foco de atención a las sutilezas, encontradas en los torpes pasos de Lila por el pasillo, en su risa al ver las burbujas flotar, en los abrazos que terminaban con ella acurrucada pacíficamente contra él. Los obstáculos persistían, pero Javier se enfrentaba a ellos no en soledad, ni con un escudo. Descubrió la importancia de pedir ayuda, de tomar descansos cuando era necesario y de soltar el control cuando la situación lo requería. Y lo más importante, de tener fe en que el afecto que sentía por su hija era suficiente para guiarlo. En última instancia, la paternidad no se trataba de alcanzar la perfección. Se trataba de estar presente. Y él lo estaba. Aquí, consciente, listo.
y esa presencia, día tras día, lo estaba remodelando desde dentro. El invierno llegó en silencio, envuelto en un cielo gris, proyectando un tono apagado y menos festivo sobre las calles. Había pasado casi un año desde aquella noche fatídica en que Javier recibió la llamada que cambió el curso de su vida. Ocasionalmente, se despertaba preguntándose si todo había sido un mero sueño, pero el sonido de la risa de Lila siempre era suficiente para recordarle que era real. Se movía con una mezcla de torpeza y determinación, con los brazos extendidos en busca de equilibrio mientras navegaba por el salón transformado en una zona de juegos. Teresa solía comentar que poseía la determinación inquebrantable de su padre, pero había una dulzura en su comportamiento que solo podía estar ligada a Amelia. El ático se había transformado por completo. El espacio, antes frío y elegante, se convirtió en un refugio de calidez, adornado con texturas suaves, cojines, mantas y una alfombra que abarcaba casi toda la habitación, permitiendo a Lila sentarse, gatear o jugar con sus bloques libremente y sin preocupaciones. Las paredes, antes desnudas e incoloras, ahora exhibían vibrantes dibujos infantiles, fotos enmarcadas que capturaban momentos significativos. La primera vez que Lila agarró una cuchara, su paseo inaugural por el parque, una tierna instantánea de ella descansando pacíficamente sobre el pecho de Javier. A medida que el año llegaba a su fin, una voz silenciosa en su interior le instaba a rendir homenaje a ese viaje. Organizó una pintoresca reunión bajo el cielo nocturno. No había nada extravagante, solo un pequeño grupo de personas que habían formado su comunidad. Clara y sus hijos, Marcos con su esposa, Rodrigo con sus gemelos, Teresa, naturalmente, y algunos vecinos que se habían vuelto cercanos en los últimos meses. ¿Podrías haber imaginado esto hace un año?, preguntó Clara mientras le ofrecía una copa de vino. Javier sonrió y negó suavemente con la cabeza. No lo habría permitido en absoluto. Mira en quién te has convertido hoy. Estás rodeado de gente que te quiere y tienes una hija que te adora. Si eso no es un nuevo comienzo, no sé qué lo es. A las 23:58, las luces se apagaron y corrieron a la terraza para ver los fuegos artificiales. Javier acunó a Lila en sus brazos, envuelta en una acogedora manta, con los ojos muy abiertos por el asombro ante los vibrantes colores que estallaban en el cielo. «Feliz Año Nuevo», susurró suavemente. «Gracias por guiarme para abrazar nuevos comienzos». En medio de las risas, los abrazos y las luces parpadeantes, Javier experimentó un sentimiento profundo y tranquilo que lo guió hacia una nueva decisión. Esa misma noche, después de que todos se hubieran marchado y Lila estuviera profundamente dormida, se encontró sentado en su escritorio, mirando un cuaderno en blanco. Empezó a redactar un borrador, casi instintivamente, como si las palabras hubieran estado preparadas para él todo el tiempo. El concepto se originó semanas antes, pero fue en la reunión donde realmente comenzó a tomar forma. Imaginó establecer una fundación, no en calidad de empresario, sino en calidad de padre. Quería crear algo significativo en honor a Amelia, y al mismo tiempo llegar a todas las demás Amelias que existían. Madres solteras, padres solteros, niños traídos a un mundo de imprevisibilidad, abandono y perspectivas limitadas. La llamó la Fundación Luz de Amelia. El objetivo era evidente: ofrecer apoyo a los padres en circunstancias difíciles, proporcionar recursos, orientación legal, ayuda médica y, lo más importante, tranquilidad emocional. Quería crear entornos en los que todos sintieran un sentido de pertenencia, tal como creía que Amelia debería haber experimentado.
El proceso de lanzamiento duró varios meses, pero culminó en una entrega que asombró incluso a sus colaboradores más experimentados. Asignó una parte de su patrimonio para establecer oficinas, contratar profesionales dedicados y forjar alianzas con hospitales y centros comunitarios. La fundación se expandió rápidamente, impulsada no solo por la reputación de Javier, sino por la clara visión que encarnaba. En cada inauguración, llevaba a Lila con él. No simplemente como un símbolo, sino como una observadora. Ella era la catalizadora de todo. Su presencia servía como un recordatorio de que este nuevo capítulo no era simplemente un camino hacia la redención, sino también una oportunidad para crear algo más grande que él mismo. Una tarde, mientras regresaban de una reunión de la fundación, Lila dormitaba en su silla de coche. Javier se detuvo en un semáforo, su mirada atraída por el reflejo de ambos en el espejo retrovisor. Contempló la esencia del hombre en el que se había convertido. El individuo que dio la bienvenida al año nuevo en un ático impecable, envuelto tanto en el triunfo como en un profundo sentimiento de vacío, y reflexionó sobre en quién se había convertido. Un ser imperfecto, cansado, frecuentemente torpe. Sin embargo, completo. Rebote de vitalidad, intención y afecto. Se dio cuenta, sin lugar a dudas, de que aún quedaba mucho por delante. Pero esta vez lo afrontaría no desde las alturas de una torre de cristal, sino desde el suelo, al nivel de una niña de 1 año que había elegido a su héroe sin esperar ninguna recompensa. En última instancia, crear una nueva vida no significaba borrar el pasado. Era remodelarlo, pieza por pieza, con cada elección, con cada movimiento, con cada abrazo. Y Javier estaba decidido a elevar ese hogar, ese futuro, una vez más. Este momento era para ambos. La nieve descendía suavemente sobre la ciudad, envolviendo tejados, árboles y calles en un prístino manto blanco que acallaba los sonidos e impartía una sensación de tranquilidad y calma a la escena. Desde la ventana del ático, Javier contemplaba el cielo nublado, reflexionando sobre cómo, exactamente 1 año antes, una sola llamada telefónica había transformado su vida. Una llamada que, en cuestión de momentos, lo obligó a enfrentarse a una realidad inesperada, guiándolo finalmente a descubrir la esencia más profunda de su ser. Lila dormitaba en el sofá, acurrucada en una manta con estampado de osos, sus alborotados rizos oscuros desparramados mientras la fiesta persistía a su alrededor. Sostenía un peluche bajo el brazo, su pequeña mano extendida, como si todavía se aferrara a un sueño. Javier se movió en silencio, arrodillándose ante ella para contemplar su presencia por un breve momento. Era asombroso lo rápido que había crecido. Ya no era la delicada infanta que una vez acunó con temor. Ahora caminaba, aunque con un ligero tambaleo, pronunciando algunas palabras entre risas, lanzando una mirada que contenía un entendimiento compartido, dejándolo indefenso. Junto al sofá, en el suelo, yacían sus diminutos zapatos rojos. Esa mañana, se había embarcado en su viaje hacia la independencia, dando sus primeros pasos sin ayuda. Él navegó por el espacio lleno de risas y aplausos, aferrando su móvil mientras intentaba capturar el momento, luchando por contener las lágrimas. No lo consiguió. Se encontró en el suelo, compartiendo risas con ella, derramando algunas lágrimas y experimentando una sensación de paz en su pecho que nunca antes había encontrado. Echó un vistazo al reloj. Quedaban pocas horas para la medianoche. La cena estaba preparada, y Teresa ya se había retirado,
habiendo insistido en que el comienzo del año con su familia llegaría a su fin. Javier le expresó su gratitud por el gesto y la envolvió en un cálido abrazo. Esta noche, deseaba disfrutar de una noche a solas con Lila. No por un sentimiento de soledad, sino porque existía una profunda intimidad que anhelaba compartir únicamente con ella. Iluminó el suave resplandor del árbol de Navidad que seguía adornando el rincón del salón y se acomodó en el sofá junto a ella. Cuando Lila abrió los ojos, parpadeando lentamente como una niña recién despertada, lo encontró allí, sonriéndole. Abrió los brazos de par en par y él la levantó suavemente, estrechándola contra su corazón. «¿Quieres venir conmigo a ver las luces, mi amor?», susurró. Ella soltó un suave suspiro, frotándose los ojos. Javier se levantó, acunándola suavemente en sus brazos, asegurándose de que estuviera cómoda bajo la manta, y se dirigió a la terraza. El aire era frío, pero soportable. Sacó una silla espaciosa, acomodándola en un rincón donde el cielo estaba despejado, y se sentó a su lado con Lila, descansando sobre sus piernas. Las calles adornadas, las ventanas iluminadas y los primeros estallidos de fuegos artificiales en el horizonte se distinguían. El mundo parecía prepararse para recibir un nuevo año, envuelto en una alegría suave, casi contenida. Javier sintió que, por primera vez, estaba contento sin necesidad de grandes celebraciones ni fiestas ruidosas. Solo eso, el cielo, su hija, y la inquebrantable seguridad de estar exactamente donde debía estar. Hace un año, en este mismo momento, no tenía ni idea de que existías, murmuró suavemente, pasándole los dedos por el pelo. Ahora, me cuesta imaginar mi vida antes de que llegaras. Laila se movió ligeramente, acomodándose en su regazo, y él siguió hablando, sin saber si lo hacía más por ella o por sí mismo. Creía que poseía todo lo necesario. Creía que alcanzar el éxito era suficiente. Pero tú me estabas esperando, aunque yo no lo supiera. Miró al cielo, donde una explosión carmesí dibujaba una flor momentánea. No era la elección ideal, Lila. He cometido errores en numerosas ocasiones. Pasé por alto lo importante. Sin embargo, me diste otra oportunidad. Amelia también. Aunque pueda haberse desvanecido, siento que su fuerza todavía reside en ti. Y quiero que sepas que siempre tendrá compañía. Lila levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando un parecido sorprendente con los de su madre. Sonrió, revelando una boca llena de dientes deslumbrantes, y acarició suavemente su mejilla con una mano cálida. Javier cerró los ojos y besó sus dedos, lleno de gratitud. Nada podía encarnar la redención más perfectamente que eso. Cuando el reloj dio la medianoche, un deslumbrante despliegue de fuegos artificiales estalló en todas direcciones. El cielo brilló con tonalidades que danzaban en la mirada cautivada de Lila. Javier la abrazó más fuerte, acurrucándola contra su pecho, y susurró entre el estruendo de las luces: «Te quiero, y te prometo que haré todo lo posible para darte la vida que mereces, por ti y por ella». En ese momento, todo pareció detenerse. No importaban los ruidos, ni los años perdidos, ni los errores. Solo importaba ese instante, una niña en brazos de su padre, bajo un cielo de promesas y colores. El frío ya no se sentía. Javier permaneció en silencio, dejando que Lila disfrutara de cada luz, de cada estallido. Y mientras lo hacía, pensó en cómo el amor puede llegar de maneras inesperadas, cómo la vida, con toda su dureza, también puede dar segundas oportunidades. Regresaron un rato después. Lila ya estaba medio dormida, con la cabeza sobre su hombro,
y las piernas colgando suavemente. Javier la llevó a su cama, la arropó con cuidado y se quedó un rato mirándola dormir, con una sonrisa tranquila. Luego, apagó la luz. En el salón, se sirvió una copa de vino y se sentó frente a la ventana. La ciudad seguía viva, pero él se sentía en paz. Lo había logrado. No porque su vida estuviera resuelta, o porque tuviera todas las respuestas, sino porque finalmente entendió lo que significaba estar completo. En la distancia, su imagen se reflejaba en el cristal. Ya no era el mismo hombre de hacía un año. Tenía las ojeras más marcadas, quizás alguna cana nueva, pero también una luz en los ojos que nunca antes había tenido. Lila le había cambiado la vida, no con grandes gestos, sino con cada risa, cada paso inseguro, cada abrazo inesperado. Le había demostrado que el amor no se busca. A veces, simplemente llega, cuando menos te lo esperas. Y en ese amor había encontrado su propósito. No como empresario, no como heredero de un legado millonario, sino como padre. Como un hombre que, perdido en su riqueza, encontró el mayor tesoro donde menos lo esperaba, en el corazón de una niña que ni siquiera sabía hablar, pero que le había enseñado a escuchar. El reloj marcaba las 12:45 cuando Javier se levantó, apagó las luces y se fue a la cama. Pero antes de cerrar la puerta de la habitación de Lila, se quedó un momento observándola. «Feliz año nuevo, mi amor», susurró. «Gracias por elegirme». Cerró la puerta suavemente, y con una calma que no había sentido en años, se dejó caer en la cama, sabiendo que lo mejor de su vida ya no estaba por venir. Estaba sucediendo, en cada risa, en cada abrazo, en cada amanecer. Porque a veces, los mayores regalos llegan en los envoltorios más inesperados. Y el amor, cuando es verdadero, tiene la capacidad de sanar hasta las heridas más antiguas.